Bueno, he titulado la ponencia sobre la obra de Carlos Victoria, Fecunda poesía de un narrador, porque creo que el escritor cubano que fue Carlos Victoria fue hartamente conocido por su obra narrativa, pero verdaderamente ocurrió que se convirtió en un poeta ignorado. Si se observan con cuidado las imágenes generadas por las tramas de sus relatos e incluso las soluciones que él dio a los conflictos en sus cuentos y novelas, se puede apreciar que desde el primer libro hasta el último, este autor realizó un proceso de destilación con el lenguaje basándose en claves puramente líricas. Para fundamentar tal cosa, me detendré en dos relatos suyos, uno del primer libro publicado en 1992, titulado Sombras en la playa, y otro del último, del año 2004, El Salón del Ciego. Quisiera demostrar cómo hay en ellos una intención estética que explora y a la vez explota la dimensión poética, de modo que esos textos, siendo prosa, son también poesía. Por ejemplo, en el cuento La Franja Azul del primer libro, se narra cómo una prostituta estafa a un cliente al pedirle que la deje dormir en el cuarto de hotel donde han estado juntos por unas horas, y de donde luego de marcharse el personaje masculino, ella se roba un televisor. En realidad, el corpus del relato es la confesión del protagonista sobre el incidente ante un detective privado, un cura y la propia prostituta. Declaración que avisa al lector de cómo es el ego de un hombre cubano y Marielito, con vocación de escritor, no arbitrariamente llamado en el cuento C, con la inicial de Carlos Victoria. Hace allí él una disección del oficio de escribir cuando el personaje dice a la mujer: no bromeo si te aseguro que este asunto de la literatura está ligado, muy pero que muy ligado, a tu audaz profesión. El escribir lo que uno piensa y siente, sin pudor ni vergüenza, es también una forma de venderse. Todo ello constituye el nudo argumental de este relato, pero habría que preguntarse, ¿qué significa La Franja Azul, título y detalle consignado con profusión en esta historia? Pues allí, como dato real, se habla de un televisor defectuoso que mantiene en la pantalla una línea azulada e intermitente cuyas imágenes distorsionadas sirvieron de fondo a la relación sexual entre esos dos personajes. Pero como dato metafórico, se dice que aquellos mismos sujetos tenían en común dos cosas. Una, el vender el cuerpo en un caso y el alma en otra. Y en poseer similar experiencia al haber llegado a la Florida desde el puerto del Mariel por el mar, que quedaba de hecho convertido en la imagen de una franja azul situada entre Cuba y los Estados Unidos. Visto así, no hay dudas de que en los entresijos de este relato ronda un propósito poético de múltiples alcances significativos. Por otra parte, en El Salón del Ciego, la narración que da título al último libro publicado por Victoria, él presentó el encuentro de tres personas. La madre que llega a un bar buscando al hijo, el hijo que está junto a un hombre que no conoce, aunque es su padre, y el padre quien también desconocía al hijo. Y de esta forma insiste Victoria en los datos biográficos que siempre mantuvo en su obra. Realmente conoció a sus padres siendo adulto. Todo este relato ocurre en un bar clandestino, propiedad de un hombre ciego. Es allí donde coinciden estos tres personajes por un breve momento, pues la madre, al reconocer quién es el militar que estaba junto al hijo, que no era otro que el hombre que en su juventud la había dejado embarazada y había partido, provocando en ella un estado de demencia, logra llevarse al joven por un camino estrecho, en una imagen que, por cierto, remeda una escena de Chaplin, cuando dos figuras desiguales se alejan deprisa por un camino hasta convertirse en un pequeño punto. Habría que cuestionar aquí, ¿no fue aquel un encuentro entre ciegos, a pesar de que el único invidente reconocido en el relato era el dueño del bar? ¿Cuánta falta de visión hubo en los tres personajes principales de esta historia? Si la madre buscaba al hijo para comunicarle la historia
de un telegrama que avisaba la salida próxima de ambos hacia Estados Unidos, precisamente por el puerto del Mariel, el hijo, sin saberlo, estaba al lado del padre que siempre quiso conocer, y el padre, ignorando también quién le acompañaba, era en ese momento un militar cubano que repudiaba a los enemigos de la revolución cuando salían de Cuba en aquella caravana marítima de 1980. Fue, por tanto, la concepción imaginaria de la ceguera la que acercó y a la vez alejó a estos tres seres dentro de la trama del cuento, aunque en él podrían mencionarse infinidad de ejemplos con fuerte carga lírica. Me detendré solo en uno que es especialmente significativo y que cierra el relato cuando la madre y el hijo ya están dentro del barco que los traslada a la Florida y ella observa el mar, aquella misma franja azul, y ve en él la extensión de las sabanas camagüeyanas donde ella creció, e incluso con nueva pujanza poética transforma el mar inmediatamente en un filtro para sus desgracias, que fueron tantas, y también en la puerta al paraíso. Debo decir, además, que esa inclinación tropológica del lenguaje narrativo en toda la obra de Victoria no es arbitraria, pues él comenzó su carrera literaria haciendo versos. Fatalmente, por propia voluntad, no quiso que sus poemas vieran la luz pública como cuerpo textual completo. Él decidió que sus versos no fueran publicados. Pienso, sin embargo, que aquellas estrofas condenadas al silencio por su autor debían engrosar el tomo de las mejores escritas en aquellos años por un poeta cubano. Un amigo, especie de Matt Brut salvando la obra de Kafka, publicó en su página web 6 poemas de 1969, escritos por Carlos Victoria cuando tenía 19 años de edad, con el título 6 poemas para mi madre loca en Camagüey. Por su valor intrínseco, yo quisiera compartir con ustedes hoy solo algunos fragmentos de esos poemas y, por no acatar la orden de Carlos, pido donde quiera que esté que me disculpe, que me perdone. Como ya dije, es un conjunto de 6 poemas y en el primero se hace una semblanza amorosa de la madre, definiéndola por su soledad irreversible, y allí se dice: nada de viernes ni de fiestas ocultas, solo el invierno fue en tu corazón. El azar despoblando tus hermosos labios me vuelve a recordar la niña que dejaste, abandonada y fría en un pozo de marzo, y el invierno la olvida y la dibuja contra toda ceniza de ti misma. En el segundo, muestra de ella la pérdida de la razón, y escribió allí: la tierra del jardín fue una sombra de muerte hasta el día de tus lágrimas. El jardín ya se puebla de flores y tú estabas llorando, laboriosa, en medio de recuerdos y de ángeles. El tercero delimita las dos fronteras que ella se impuso, le impuso al hijo, además, que no eran otras que las frustraciones por un lado y por el otro, contra ellas la religión. Dijo en el poema: de rezos y de amor me abrigaba en su blusa y los muertos entraban solo a tocar su sombra. Los dos éramos eco de otra eternidad. El cuarto muestra el ambiente del manicomio que de niño Victoria visitara y dice: el aire puebla allí los meses dolorosos, las cabezas enfermas de muertes y vida, la eternidad de nunca. El niño que yo fui te visitó 3 domingos en un largo año, quieto y torpe como un pájaro herido. Yo lloré sobre mi pubertad caída todo el tiempo. El quinto poema expone cómo el hijo llegó a la vida y a la poesía, explicándose a sí mismo la tragedia de la madre. Y dice: ahora todos se fueron, te olvidaron y dejaron postales y nostalgias en lugar del olvido. Tu locura los espantó a todos y te quedaste con la Biblia y la más primitiva soledad. Camagüey ya no espera tocar tu adolescencia. Y el último, el sexto poema, manifiesta un pacto sellado entre el poeta y la madre, cuando expone: cuando el dolor sea solo una estatua de huesos, un tibio y dulce polvo, ¿cómo voy a recordarte entonces? Todos los manicomios del mundo serán mi última casa, mi guarida, porque el hogar se nos habrá quebrado en dulces terrones y lluvia.
Es decir, que a los 19 años y justamente a partir del tono lírico, Carlos Victoria profetizó su destino, que tuvo por premisa acompañar siempre a su madre, lo cual cumplió a cabalidad, pues murió voluntariamente poco después de ella. Después de repasar estos versos y analizar su prosa, pudiera afirmarse cómo, por el uso de la síntesis y el despliegue de múltiples valores alegóricos, logró este escritor cubano una especial coherencia en su universo literario. De ahí la razón para pretender, como estoy haciendo hoy, una interpretación plural de sus textos. Quizás precisamente por tal pluralidad, la lectura de la obra de Carlos Victoria nos deja el sabor de una medular desnudez, pero una desnudez arropada, oportuna y felizmente por la poesía. Muchas gracias.